Matías Claro, ¿qué tal? ¿Cómo está usted, don Enrique? Muy bien. Qué bueno, oiga. ¿Cómo está el verano? Bien, perfecto. Perfecto. ¿Estás a mi lado tú, no? Estoy a su lado, espiritualmente. ¿Dónde estás tú? Yo en este momento estoy en San Fernando. Ah, está fresquito por allá. Pero fíjate que hoy día amaneció nublado. Ah, mira, pero ha hecho mucho Entonces, calor. Sí, po, ha hecho harto calor, pero amaneció nublado, entonces eso... hace como 2 días atrás también estuvo nublado y como que refrescó en forma permanente ese día. ¿Y han ido a comer a San Fernando? Hay buenos restaurantes en San Fernando, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que acá vive mi hermana con mi sobrino, entonces yo vengo a puro regalonear con los cabros chicos. Ya, Así que piscina, parrilla. claro, piscina, jugar con ellos, así que nada, en plan familiar. Es buen momento para toda la gente que nos está escuchando saquear la librería de Matías Claro, como no está. Dejé la llave debajo del tapete. Está debajo del choapino. Sí. La llave, entonces pueden abrir y chorearse los libros. El que chorea libros no es pecado. Exactamente. Es cultura. Oye, Exactamente. me pusiste a Salinger en la pauta. Sí, lo que pasa es que... Dígame. No, que obviamente que él tiene distintos nombres, ¿eh? El guardián en el centeno. Sí. ¿Cómo se dice en inglés? El cazador oculto. El cazador The oculto. Catcher in the Rye. The Catcher in the Rye. Cazador oculto lo conocí yo, más que el guardián en el centeno. Sí. Yo leí el cazador oculto. Sí. Y Sí, llegué a él oculto. por el proselitismo que hacía insistentemente Fuguet. Cuando Claro. estoy hablando de los principios de los 90, porque Salinger no figuraba ni en las cómicas. No se leía en el colegio Salinger, generalmente se leían más latinoamericanos que gringos, salvo los clásicos como Poe, todo eso. Pero bueno, leí Cazador Oculto, no sé si es un grupillo o realmente, pero que, como dicen los españoles, flipeado por el libro. Y bueno, empecé a averiguar y Salinger, para que le cuente a la gente, un personaje muy, muy friki porque escribió muy poco y se escondió del mundo y desapareció. Exactamente. Así tal cual como es el resumen un poco de lo que es la vida de Salinger. Ahora, valga recordar que vamos a hablar de Salinger hoy, como en parte su efeméride, porque mañana se cumplen 14 años de su muerte. Y a mí me llama mucho la atención esa cifra porque uno diría, este gallo lleva muerto mucho rato, y son apenas 14 años, no es tanto. Y eso tiene que ver con lo que tú describes, que él vivió completamente aislado y por lo tanto se desconectó un poco del mundo. Vamos a contar ahí alguna anécdota. Y por eso quería hablar de él, como para hacer esta especie de recordatorio a propósito de su efeméride. Y valga también, ya que estamos en un espacio de libro, recordar que ayer se cumplían 142 años del nacimiento de Virginia Woolf. Lo que pasa es que como el año pasado hablamos de ella, hoy día vamos a hablar de Salinger, pero también mencionarlo porque es una linda efeméride para también leer a Virginia Woolf. En el caso de Salinger, la vida de Jerome David Salinger fue bien especial. Es un gallo que tiene una relación súper rara con la literatura. Hay críticos en el perfil, en crónicas que han hecho de él, que lo describen como el escritor que quería ser famoso, que después no quiso ser famoso. Luchó mucho por publicar, él anhelaba mucho publicar, lo intentó muchísimo, y una vez que publicó y que se hizo famoso, no quería que lo molestaran más. No quería ser famoso al punto que las reediciones... Exactamente. Al punto que las reediciones de sus libros le sacó las fotos. O sea, no quiero que nadie me vea, no quiero que nadie sepa de mí. Es una situación bien particular. Sobre todo, yo te diría que cuando uno lo analiza desde lo que es el mundo hoy día. O sea, hoy día en el arte incluso ocurre mucho de que si no eres famoso, es difícil que publique. ¿Cachai? Claro. Se produjo como el efecto inverso bien perverso de que primero tienes que ser alguien para publicar, y no la obra o lo que tú haces es lo que habla primero. Claro, porque a diferencia de Bansky, que no lo conocemos, pero sí él es un permanente actor desde el anonimato. Sí. Salinger se fondió. Porque no publicó más. Claro. O sea, así de simple. Si uno ve la obra de Salinger, lo que él publicó en vida, porque ya hay un dato sabroso que ocurrió hace poco que lo vamos a conversar, él publicó una novela
que es El Guardián entre el Centeno, que la publica el año 51, la parte publicando por entregas primero, por capítulo en un diario, en una revista, y luego se publica en formato libro completo, y fue un bombazo el Guardián del Centeno. Y luego publica 3 libros de cuentos, que son recopilaciones de cuentos que él había mandado, en algunos casos en el inicio de su carrera como escritor, y nada más. Entonces es muy curiosa esta situación. Ahora, ¿cuál es la explicación de por qué Salinger hizo lo que hizo? Ahí hay que remontarse un poco a su vida y entender su vida con las luces y con las oscuridades que toda la vida humana tiene. En el caso de Salinger no es la excepción. Él fue hijo de una familia que tenía una situación económica bien acomodada, y él en algún momento lo mandan a estudiar, no era buen alumno él, y lo mandan a recorrer Europa. Así como sabéis que este cabrón es bien leso, y lo vamos a mandar a Europa a que se curta un rato y aprenda, porque los papás tenían negocios así como de importaciones y de varias cosas, entonces para que el gallo se vaya y pueda ponerse las pilas. Y él en Europa vive en Viena con una familia judía y se enamora de una de las hijas de esa familia, que ese es un dato importante, porque él después vuelve a Estados Unidos, se pone a escribir, manda texto a su revista, estamos hablando antes de la Segunda Guerra Mundial, manda texto a revista, no lo publican, lo rechazan siempre, pololea con Ona O'Neill, que es la hija de un premio Nobel, Eugene O'Neill, que lo deja a los 18 años más o menos que él tenía, 17 años, lo deja esta niña por Charles Chaplin. Ah, chuta. Por un hombre que tenía 30 años más. Entonces, tiene estas como 2 relaciones románticas de muy joven que lo marcan profundamente, y fíjate que después de alguna manera él la replica. Hay una crítica que se le hace a Salinger y que él se enamoraba y establecía vínculos con niñas mucho menor que él, ya siendo adulto, incluso en el ostracismo. Entonces y eso lo marca mucho. Hay cuentos de él donde se ve esto. Personajes adultos que tienen un vínculo raro, hay una tensión con niñas. Por ejemplo, tal vez el cuento más famoso de Salinger, que se llama El día perfecto del pez plátano, que es uno de los primeros cuentos que él publica y que aparece un personaje de la familia Glass. Salinger, los cuentos que él escribe son todos de la familia Glass, claro, así como vidrio en inglés, y son todos niños medio genios, como muy secos, que escriben, que hacen cosas, son muy secos, y que sirvieron de inspiración. Si uno dice, pero es que no entiendo cómo es, la película Los excéntricos Tenenbaums de Wes Anderson está inspirada, así como sin decirlo, ¿no?, en la familia Glass de Salinger. Lo dijo Wes Anderson después en alguna entrevista. Siempre que hay en una película un niño geniecillo que es más apto y es más inteligente que los adultos que lo rodean, estamos viendo la influencia de Salinger, porque él inventa un poco esa etapa de la vida, al menos en la literatura, que es esta adolescencia. Y eso lo hace específicamente a través del Guardián en el Centeno, que es la vida de Holden Caulfield, que es un niño del que también escribió textos. Él escribió cuentos y escribió cosas de Holden Caulfield y las compiló después en El Guardián en el Centeno. Y es la historia de un cabro que encuentra que los adultos son todos falsos, que ser adulto es una mentira, ¿cachai? Y está como terminando el colegio y se cura y toma copete y tiene como una vida así media, como que intenta ser bohemio también, ¿cachai? Entonces, él inventa ese periodo en la literatura, que es la adolescencia. No se entiende, por ejemplo, la revolución de los Beatles, del hipismo, de Elvis Presley, sin Salinger, sin El Guardián en el Centeno. De alguna manera los preconfigura. Es bien interesante esa figura. Y lo que ocurre con Salinger es que él intenta publicar en los años 37, 38, 39, se va a la Segunda Guerra Mundial. Justo antes de irse le aceptan publicar un cuento. Y él así como, bien, me van a publicar, y le dicen, no, se suspende porque entramos en la guerra y ahora las prioridades cambiaron. Entonces se va a la Segunda Guerra Mundial sin ser publicado, y él tiene una participación bien importante en la Segunda Guerra Mundial, además de estar en el día D, o sea, participó del día D, estuvo en 2 de las batallas más grandes del frente occidental,
que es la del bosque de Jürgen y la de las Ardenas. No, mira, eso no me acordaba de eso. Sí, estuvo metido en esas dos batallas, y además participa de la liberación del campo de concentración de Dachau. Entonces, y como él escribía, y era un gallo que tenía intereses literarios, y escribía cartas y cuentos, escribió muchos cuentos estando en el frente, lo dejan a cargo de que redacte informes de todo lo que estaban viendo. Entonces, a él le tocó además ver de primera mano las atrocidades y lo horroroso del campo de concentración. Y tenía que describirlo para hacer informes, para documentar esa situación. Eso claramente lo trastornó y lo dejó muy dañado, y él vuelve a Estados Unidos, y por eso se entiende el origen de este espíritu de Holden Caulfield, que encuentra que el mundo de los adultos es de mentira, es falso, es tóxico, porque él vivió como adulto, o sea, su primera experiencia de adulto fue decepciones amorosas y la Segunda Guerra Mundial. O sea, no es menor, pues. No es menor, pues, ¿cachai? Entonces él después vuelve a escribir, se logra hacerse una vía económica con El Guardián en el Centeno, y decide: no quiero que me molesten más. Claro. No quiero ir a lanzamientos, no quiero que me entrevisten, no quiero que me escriban, no quiero que hagan nada. Y a partir del año 60 y tanto, que es cuando publica el último libro de cuentos, no publica más. El último libro de cuentos es del 63. No publica más, pero sabemos por el hijo de Salinger. Él tuvo un hijo y una hija. Con la hija tuvo una relación, se habla que Salinger, hombre de su tiempo, era muy machista, tenía estas relaciones media abusivas con mujeres mucho menores que él, y con la hija tuvo una relación muy tirante. De hecho, la hija escribió un libro donde critica a su padre, Margaret. Y el hijo, Matt, es bien divertido porque Matt fue actor, y él fue el primer Capitán América. Matt Salinger en los 90. Hoy la familia acontecía. Es rarísimo. En los 90-91, Matt fue el primer Capitán América de una película Marvel que le fue pésimo. Casi se pitea a todo el mundo de las películas de superhéroes, pero fue Capitán América. Y el tema es que el hijo Matt, hace poquito, 6 meses atrás, contó que él está terminando de revisar todos los papeles que su padre dejó en vida. Escribía muchísimo, nunca se supo, nunca estuvo bien claro si es que siguió escribiendo o no. Bueno, el hijo ya confirmó hace poquito que escribió muchísimo, que hay mucho libro, mucho papel, miles de páginas, y se ha insinuado, pero esto no está ratificado, que hay novelas y libros sobre la familia Caulfield, que es la de Holden Caulfield, el personaje del Guardián del Centeno, y otros libros sobre la familia Glass, que son la gran familia que él escribió. Tiene un libro precioso que se llama Franny Zoe, que es muy famoso. Yo les decía que Wes Anderson se inspiró en esta familia para los excéntricos Tenenbaums, y para Rushmore, que es una de las películas anteriores también, donde hay un cabro que es como de colegio, que es muy seco, muy inteligente, se enamora de una profesora, una mujer mayor, actúa Bill Murray. Entonces, siempre está metido esa figura, como te decía yo, en esa narrativa de Salinger, y ratificó el hijo que hay textos escritos y que él espera en vida poder publicar todo, porque según él, su padre le dijo: publica todo lo que tú quieras publicar. Ya veremos si son textos reales o no, por la calidad, me imagino, del contenido. Bueno, ahí eso que tú mencionas es súper interesante, porque Salinger, así como tuvo estas decepciones románticas que lo marcaron en su vida para adelante, el tema de la Segunda Guerra Mundial, lo tercero que él tuvo como respuesta un poco al trauma de la Segunda Guerra Mundial fue su relación con la espiritualidad, con el budismo zen, con las filosofías orientales, y los últimos textos que él escribe tenían mucho de... Los personajes hablaban mucho, sermoneaban mucho sobre esta filosofía oriental. Entonces los críticos han dicho, bueno, hay que ver si a lo largo de su vida eso se profundizó, porque a lo mejor todo lo que escribió son tratados de filosofía, en el fondo, de su obsesión y de su interés que él tenía por estas filosofías orientales. Y tal vez van a tener, no es que no tengan valor literario, pero no van a ser narrativas propiamente tal, por decirlo de alguna manera. Y no ha mostrado nada todavía el hijo, ¿no? No ha mostrado nada. Él dice que lo quiere publicar en los próximos años, pero no ha mostrado nada todavía. Entonces, es bien curiosa la vida de Salinger. Es un personaje que, como tú le decías al principio, Fouquet pontificaba a Salinger, claro, porque Salinger en Estados Unidos, como te decía yo al principio, es el autor
que le dio vida a un periodo que era muy mirado en menos, que era la adolescencia. La adolescencia era un momento bisagra muy breve entre dejar de ser niño y pasar a ser grande, entre sacarse los pantalones cortos y ponerse un terno. Eso era todo la adolescencia. Y Salinger a eso mostró que era mucho más complejo, que tenía una profundidad, que había algo ahí, a través de estos personajes que él describe, que él crea, y termina adelantándose a la explosión que significó en los 60 la juventud. Claro. Con los Beatles, con el hipismo, como te decía yo, con Elvis Presley, con todo ese mundo. Entonces, y de ahí no terminó más. O sea, los jóvenes pasaron a ser una fuerza política, pasaron a ser una fuerza importante. Entonces, Salinger se adelanta a todo eso. Es súper interesante verlo así. Y por supuesto está las curiosidades de que lo hicieron famoso desde el mal sentido, que también fue un factor por lo que Salinger se mantuvo recluido, que fue el tema en el año 80 del asesinato de John Lennon. Mark Chapman, claro, que era el tipo que lo mató, estaba leyendo El Guardián en el Centeno y se quedó esperando a la policía leyendo El Guardián en el Centeno. Y cuando le preguntaron por qué lo hizo, él escribió en la portada del libro: aquí está mi explicación, y le pasó el libro al policía del Guardián en el Centeno. O sea, claro, pobre Salinger en todo caso tuvo la mala suerte de cruzarse con un loco, pero... Claro, o sea, más que Salinger, El Guardián del Centeno, ese libro cayó en manos de un loco. De un loco, hubiera agarrado el Quijote y hubiera hecho lo mismo. O sea, exactamente. Entonces, hay una historia ahí también que desde lo pop, o sea, imagínate que si decimos que Salinger se adelantó a la juventud, quizás no hay grupo de rock, o sea, Elvis Presley y los Beatles son los grupos más representativos de eso, y de alguna manera Salinger participó tangencialmente, no es que participó, claro, pero, o sea, estuvo involucrado en el asesinato de una de esas figuras, que es John Lennon. Entonces, es bien increíble también esa... Yo creo que influyó harto también en el mundo grunge, en todo ese mundo de Nirvana. Claro, claro, en los 90. Porque tuvo como una resurrección el Cazador Oculto como en los 90, pues, como que tuvo un segundo vuelo. Exactamente. Y fíjate que Salinger en vida nunca permitió que se hiciera una película del Guardián del Centeno. Siempre rechazó las ofertas de compra. Entonces también está, y el hijo no lo ha aceptado tampoco. Entonces también está por ahí la posibilidad de que en algún momento, o sea, si hay un manuscrito que seguramente Hollywood se soba las manos para querer hacerlo película, por lo famoso que es El Guardián del Centeno. Y no lo han podido hacer película por eso. Entonces hay también ahí un... Bueno, el hijo de tener debe estar con el colmillo afilado para ganar lucas, ¿no? Lo que pasa es que este gallo en vida, los derechos de autor le permitieron tener una vida extraordinaria. Claro. Si el Guardián del Centeno es de los libros más vendidos en Estados Unidos todos los años, y en el mundo, si es un libro que tiene una repercusión a nivel mundial, todavía se lee. Tú lo dijiste al principio, que me quedó dando vuelta y lo quería comentar, que hay ediciones del Guardián en el Centeno. El personaje Goldfield habla muy en jerga juvenil. Entonces las traducciones tratan de imitar esa jerga juvenil que está en inglés. Claro. Y por ejemplo, cuando hay una traducción española que es muy mala, que habla así como tío, hostia, mogollón, sí, la leche, no sé qué, y es una lata, no se entiende nada. Entonces hay que buscar una edición con un español más neutro. Más neutro, claro. Cuando lo quieras leer, porque tiene esa pequeña dificultad que como habla en una especie de como hablamos los lolos en el fondo, entonces se entiende poco. Matías, claro. Oye, llegó la hora. Sí, pero bueno, Salinger mañana cumpliría 14 años de muerto, así que me pareció un buen momento para recordarlo, para esta figura que es tremenda en la literatura y que además es muy fácil de acercarse a su obra, porque sus cuentos, si usted googlea Salinger cuentos, le van a salir muchas opciones en Google para que lo lea en páginas que lo han subido. Entonces, léase El día perfecto del pez plátano, por ejemplo. Léase el libro 9 cuentos, que son 9 cuentos. Entonces, eso es una buena opción, además del Guardián en el Centeno, que es un clásico de la literatura universal. Matías Claro, siga disfrutando de sus vacaciones en San Fernando. Muchas gracias, don Enrique. ¿Estáis leyendo, Nos veremos no? pronto. Sí, pues me traje libritos para aprovechar. Así bueno, que ya estoy en eso. Ya. Un abrazo. Nos escuchamos. Nos Que vemos. estés muy bien. Chao. Chao, chao.